Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, veo que ya somos 9 y son las 5 ya. Esperamos un minuto más para ver si se adhiere alguien más. Cía, Yolanda, Rafael, Miguel, Claudia, Yolanda, García, Martín. Bien, bueno, pues esperaríamos más, pero bueno, en atención a los que os habéis presentado, pues lo que vamos a hacer va a ser iniciar ya el webinar de hoy. Si no me equivoco, ya tenéis compartida la pantalla. A ver, un segundo, que no me sale. Sí. Bien, en primer lugar, pues presentarme. Soy Carlos Llopis y soy el coordinador y el que lleva el grueso del máster en formación permanente de fisioterapia tradicional china. A ver, la siguiente. Eh, Soy licenciado en farmacia. Después de los estudios de farmacia, pues hice también medicina china y me especialicé en fitoterapia china, pues completando finalmente un doctorado en fitoterapia china precisamente. El webinar de hoy va a tratar sobre las alergias estacionales versus medicina china, versus fitoterapia china. Y la idea es de tener un conocimiento un poco, pues, un poco más extenso de lo habitual, de lo que de lo que son los problemas de las alergias estacionales, entender un poco cuál es su abordaje y ese mismo abordaje cómo se podría entender desde el punto de vista de la medicina china y sobre todo también dentro de la fitoterapia china. Al final de la exposición, también continuaré durante unos minutos más para explicaros un poco lo que es el proyecto de máster, por si alguien también puede estar interesado en este sentido. En cuanto a las alergias estacionales, siempre las relacionamos por uno de los síntomas más característicos, que es la rinitis, esa congestión nasal con esas descargas nasales continuamente. Se producen unas descargas nasales en lo que serían a nivel de los orificios nasales. Y todo ello debido a que se produce una inflamación de la propia mucosa nasal y esa inflamación lo que hace es que se produzca una hipersecreción de esa misma mucosa. Como, como rinitis, hablaríamos de eso, de estas descargas nasales, pero también puede ser parte no solamente de una patología en sí, sino incluso también ser un síntoma más de otro tipo de patologías. Por eso, dentro de lo que sería el resfriado común, se nos pueden presentar o se puede manifestar este resfriado común con gran cantidad de descargas nasales, generalmente cuando suele ser por origen vírico, bacteriano, en general también puede ser bastante contagiosa, pero cuando esto lo relacionamos más con la parte alérgica, es lo que conocemos más con el nombre de coriza. Y como su nombre indica, alérgico significa que cada vez que entraremos en contacto con esas sustancias alergénicas, con esos alergenos, pues se nos va a manifestar la clínica.
Dentro de lo que es el resfriado común, lo caracterizamos porque se produce un proceso inflamatorio con esa congestión de la mucosa nasal. Generalmente no suele ser de duraciones largas, lo normal es que sea una duración más o menos corta, que constituyen una enfermedad común y muchas veces puede ser contagiosa y que en ocasiones incluso puede ser objeto de absentismo laboral. Por eso el resfriado no es solamente, dicen es que es un resfriado, pero claro, cuando realmente eso ocasiona pues la pérdida de el poder seguir con tu trabajo habitual, pues entonces cuando las complicaciones se nos aumentan. En cuanto a las causas etiológicas, tenemos diversas causas etiológicas, sobre todo dentro de lo que se llama la medicina china, que tiene esa parte también en común de la medicina occidental. Las caracterizamos por causas externas, causas internas, o sea, etiología externa, etiología interna, y dentro de ya más específicamente en medicina china ya hablamos de ese carácter por ese patógeno calor o por ese patógeno frío. Esas que corresponden a todo lo que serían esas causas externas, esas etiologías externas, sería la que más se nos va a equiparar a ese carácter de coriza, lo que más se nos va a equiparar y que va a seguir la propia definición de ese carácter externo, esa rinitis, ese carácter alérgico, ya que, como hemos definido, un problema alérgico es aquel que nos sensibilizamos a una serie de sustancias concretas que las denominamos alérgenos y cada vez que entraremos en contacto con esos alérgenos se nos va a producir esa manifestación clínica. De hecho, también dentro de la medicina china hablamos también de etiología externa e interna, evidentemente. Externa corresponden a esa agresión por esos factores patógenos climáticos que corresponden a la parte del clima, claro, y nos viene el viento, el frío, el calor, son esos caracteres climáticos. Dentro de las etiologías internas ya se centran en problemáticas a nivel orgánico que nos va a dar ese carácter más o esa presencia mayor en cuanto a insuficiencias y por eso no solamente porque pensemos que esa clínica se va a centrar sobre todo a nivel de las vías respiratorias, solamente tiene que estar afectado el pulmón, no, puede estar afectado el pulmón, puede estar afectado el bazo, el riñón, como dos elementos más relacionados directamente con el pulmón, pero incluso también podríamos hablar del corazón y del hígado. Para esa rinitis alérgica, hemos dicho que ese carácter alérgico nos va a indicar que cada vez que entraremos en contacto con esas sustancias alergénicas y que las centramos sobre todo en ese carácter externo, intervienen como elementos básicos. Vemos que está el polen, tenemos el pelo de los animales, la caspa del animal también, los ácaros, lo que llamamos también el ácaro del polvo. Claro, y los síntomas o el cuadro sintomático que más se nos va a presentar cada vez que se nos presente, que se manifieste este ataque o esta presencia o este contacto con estos patógenos externos, con estas sustancias alergénicas, ¿no? Las típicas de la obstrucción nasal, las descargas continuas, que sería la rinorrea, incluso puede presentarse con ciertas hemorragias, epistaxis, incluso debido a la propia inflamación de la mucosa y cuando se hace más crónico incluso nos puede dar lugar a problemas en la característica de oler, lo que se conoce con el nombre de hipoosmia, que es una disminución o pérdida del olfato e incluso puede manifestarse con ciertas obstrucciones a nivel de meridianos que nos darían lugar a esos problemas de cefalea.
Por lo tanto, nos encontramos como cuadro clínico más característico rinorreas, obstrucción nasal, epistaxis, hiposmia e incluso cefalea. Bien, y esto sería una rinitis alérgica, que es la que corresponde a esos patógenos externos. Pero dentro de esos problemas de rinitis a nivel general, el cuadro sintomático también es una rinitis a nivel general, sin especificar que sea alérgica o no, pero sí que el cuadro sintomático lo podríamos caracterizar de esta forma. Claro, sí que podemos determinar dependiendo del tiempo de evolución de ese cuadro clínico, sea más largo en el tiempo o más corto, incluso podríamos diferenciar dos tipos de rinitis. Para esa parte, digamos, ese primer momento que nos da un carácter con unos síntomas más agudos, lo que nos daría lugar a lo que conoceríamos con el nombre de rinitis aguda. Pero cuando esto se alarga en el tiempo, este cuadro se va alargando, entonces lo que nos da es lo que conocemos con el nombre de rinitis crónica, se va cronificando ya que todo el cuadro se va cronificando o incluso se va manifestando con continuas recidivas. Podríamos, y de hecho, a nivel popular, lo entendemos muy bien en el caso del resfriado. Se nos presenta un resfriado y cuando de hoy para mañana empieza con esa sintomatología, un poco de dolor de cabeza, goteo nasal, irritación de garganta. Claro, es que ayer cogimos frío y hoy ya se manifiesta y eso va en aumento y al cabo de unos días eso empieza a remitir y por lo tanto ese carácter agudo tiene su máximo, su clímax y luego va disminuyendo. Bien, carácter agudo aumenta y luego disminuye. Pero puede ocurrir que eso se nos repita al cabo de un mes, se nos repita al cabo de 2 meses y que se produzcan esas continuas recidivas. Y entonces es cuando hablamos de ese carácter más cronificado, ese carácter más cronificante. Claro, fijaros la interpretación que hacemos dentro de la medicina china en ese carácter agudo y pensando que los agentes patógenos son todos externos, carácter agudo, agentes externos, por lo tanto nos va a dar un síndrome de exceso. Por eso el principio terapéutico que tenemos que seguir en ese síndrome de exceso siempre va a ser el de dispersar. Dispersar aquello que hay en exceso. ¿Y que hay en exceso? Muchos patógenos externos. Bien, pero cuando esto se repite mucho, se nos cronifica, así a nivel popular, lo primero que decimos es que, claro, como me han bajado las defensas, entonces soy más vulnerable y al ser más vulnerable, esos patógenos externos me pueden agredir con una mayor facilidad. Y eso hace que se vaya repitiendo. Claro, desde el punto de vista de la medicina china, una cosa que se cronifica en el tiempo viene a indicarnos que hay algo que no cuadra, hay algo que está deficiente. Cuando hay muchas recidivas, si hay una baja de defensas, quiere decir que hay una deficiencia de ese sistema inmunitario y lo que permite que el factor patógeno nos pueda agredir. Siguiente, bueno, lo que hablaba de la aguda y la crónica, e incluso podríamos hablar de una tercera, que supongo estar aquí, muy bien, una tercera que es lo que se conoce con el nombre de atrófica, en el cual esa mucosa nasal queda atrofiada, y si bien en ese carácter agudo hay una gran cantidad de descargas, en el carácter crónico se van alternando, en el carácter ya atrófico se ha atrofiado esa mucosa y en vez de presentar humedad, lo que presenta es mucha sequedad. Pero lo que quiero es que valoremos lo siguiente. Ese agudo
con ese crónico, mejor dicho, ese crónico, esas recidivas, lo interpretamos como que el sistema inmunitario lo tenemos un tanto deficiente y como está deficiente, los patógenos nos pueden agredir. Claro, si ya buscamos la propia definición de resfriado, es decir, para que nos resfriemos, para que tengamos el problema de rinitis, ¿qué tiene que ver? Que esos patógenos externos, esos agentes climáticos, vayan en aumento y que me puedan agredir. Desde el punto de vista de la medicina china, siempre decimos que cuando se produce esa agresión de esos factores patógenos, se produce una lucha entre lo que sería esa energía defensiva y esa energía patógena entre el sistema inmunitario y el sistema patógeno. Se produce una lucha. Si en esta lucha gana el sistema inmunitario, la energía defensiva gana, pues la patología no ha lugar. No hay patología, nada. Pueden aparecer dos síntomas, un poco de rinitis, un poco de lolimpa y de repente nada más. Bueno, pero puede ocurrir que esa forma de atacar gane la energía perversa, gane el patógeno porque está en exceso, claro, si está en exceso, ¿qué nos está dando? La patología en sí, sí tiene lugar y por lo tanto, ¿qué nos está indicando? Que el patógeno está en exceso, que se trata de un síndrome de exceso. Por eso, dentro de los aspectos de la medicina china, se considera que siempre que hay una agresión, un ataque, una invasión de esos patógenos externos, esa primera capa, que es donde agreden más, que sería la parte superficial, lo hacen en gran mayoría y por lo tanto siempre nos dará un síndrome de exceso. Siempre estará en exceso. ¿Por qué? Porque dentro de esa lucha, ¿quién gana? ¿Quién es? Gana la energía perversa. Si gana es porque está en exceso. Está en exceso. Por eso, el principio terapéutico a seguir siempre que tengamos un síndrome de exceso será la dispersión del exceso. Y cuando nos encontremos con síndromes de deficiencia, el principio terapéutico será tratar la deficiencia. Lo que está deficiente, tonificarlo. Claro, no he dicho nada de que el sistema inmunitario esté deficiente, que esté débil. Pero cuando se producen muchas recidivas, sí que interpretamos que ese sistema defensivo, está debilitado. Al estar debilitado, esos continuos ataques, somos vulnerables a la agresión de esos patógenos externos. Y claro, somos vulnerables, ¿por qué? Porque si lo que hacemos es buscar ese nivel, el sistema defensivo lo tenemos bajo y ¿qué cantidad de patógeno hace falta? Muy poco para superar y por lo tanto que nos dé lugar a la enfermedad. A poco factor patógeno que haya, ya nos supera, ya nos da lugar. Pero claro, en este último supuesto que nos está indicando que lo que hay una deficiencia de ese sistema defensivo y una agresión, un exceso de esos patógenos externos. Lo que tenemos ya no es un síndrome de insuficiencia, sino que decimos que tenemos un síndrome mixto. Hay un exceso de patógenos y una deficiencia del sistema inmunitario. Y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. En esa rinitis aguda se produce esa invasión de esos factores patógenos externos, da lugar a estornudo, obstrucción nasal, rinorrea, pérdida de olfato, esa mucosa se inflama, se hace edematosa. Y claro, como es agudo, que nos dice que es tiempo corto. Por eso, de evolución rápida, agudo, aumenta rápido, baja, de evolución rápida, corta y puede aparecer evidentemente en las 4 estaciones del año. No quiere decir que tenga que aparecer en las 4,
sino que lo que viene a indicarnos que no es específico que solamente se presente en la primavera o que solamente se presente en invierno o que solamente se presente en el verano. Todo va a depender del tipo de patógeno. Claro, pensar que si lo que estamos hablando de que la sustancia alergénica sea el polen, una sustancia externa, el polen de una serie de plantas que nos indica que ese polen se encuentra en la atmósfera en una época determinada y ahí sí que lo tendremos una vez al año. Si resulta que el problema de la sustancia alergénica no es el polen, sino que es el ácaro del polvo, entonces, cada vez que entremos en contacto con ese ácaro del polvo, se nos va a manifestar y que nos dice que ya no estaría tan carácter estacional, sino que podría ser mucho más continuo, porque el ácaro del polvo lo hay en todo momento, en todo el año. Otra forma de indicar, aquí tendríamos esa aguda y en segundo lugar tendríamos ese carácter crónico, cronificado, que es aquello que se producen muchas recidivas, pero fijaros que en cuanto a cuadro sintomático, pues ya no es tan diferente. Obstrucción nasal, obstrucción incluso en ambos orificios, o puede ir de forma variable. Inflamación de la mucosa, un tiempo más prolongado e incluso puede manifestar con una cierta alteración a nivel de la nariz. Y finalmente teníamos el carácter mucho más cronificado, en los cuales ya se produce una atrofia de la mucosa nasal, de ahí que se produzca una sequedad intranasal dentro de las fosas nasales y incluso en los casos más graves, incluso que parece que se manifieste con malos olores, lo que nos da lugar a lo que se conoce con el nombre de ofena. Bien, por lo tanto, dentro de esa rinitis y esa rinitis sobre todo, esa rinitis estacional, pero que bueno, cualquiera de ellas, también dependiendo la forma que tiene la mucosa, la podemos caracterizar en dos tipos, no inflamatorias e inflamatorias. Sí que he dicho al principio que obstrucción nasal, inflamación de la mucosa sería la inflamatoria, pero pueden darse casos en que no haya tanta inflamación y entonces nos daría las no inflamatorias. Dentro de esas no inflamatorias, incluso las podríamos separar con diferentes formas, rinitis vasomotora, hormonal, medicamentosa, mecánica, dependiendo de la causa que lo está produciendo. Si es a nivel de medicamentos, incluso podríamos hablar de esa medicamentosa, pero también puede ser vasomotora porque produce vasoconstricciones. Tenemos incluso también podríamos hablar dentro de la medicamentosa hormonal, cuando son medicamentos hormonales, pero la hormonal suele estar más relacionada, pues sobre todo con los cambios hormonales de la mujer principalmente. Dependiendo de esos cambios, pues tiene sus manifestaciones clínicas a nivel de la nariz. Y las inflamatorias serían aquellas que son más características de la rinitis en cuanto a esos elementos más externos, sobre todo ese carácter más estacional, que viene a ser sobre todo por el polvo, perdón, el polvo, por el polen. He dicho también que el nácaro de polvo también nos puede dar, lo que pasa que ya no hablamos tanto estacional porque puede darse en cualquier momento, claro, y eso hace que no sea tan corta, digamos que sea mucho más cronificada por ese carácter más perenne. Pero claro, si vamos a ese carácter ese carácter alérgico, caspa de animales, pelos de animales,
de gatos, de perros, de caballos también mucho, ácaro del polvo, el polen, nos dan ese carácter más alergénico. Y cada vez que entraremos en contacto con dichos alérgenos, se nos va a manifestar el cuadro clínico. Bien, cada vez que entraremos en contacto. Claro, si estamos hablando del polen, entramos en contacto con el polen, tendremos la manifestación clínica. Pero cada vez que entramos en contacto, si esa entrada en contacto no la vamos controlando y se está manifestando continuamente, eso lo que hace también que pasemos de esa rinitis alérgica y llegue a ser también mucho más cronificada. Pero claro, alérgico cada vez que entramos en contacto con la sustancia alergénica. Por lo tanto, lo que viene a indicarnos que es que se producen muchas recidivas. Y cuando hay recidivas, ¿cómo las relacionamos o cómo las identificamos en la medicina china? Como lo mismo que a nivel popular. La bajada de defensas ha permitido que podamos, seamos más vulnerables a esa invasión de esos patógenos externos, a ese polen, a esos pelos de animales, a ese ácaro del polvo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Que ese carácter alérgico no es solamente una vez, son varias veces cada vez que entramos en contacto y eso hace que estemos relacionando ese carácter más cronificado con deficiencia. Pero claro, con deficiencia, pero me tener en cuenta que cada vez que entramos en contacto se nos manifiesta ese cuadro sintomático de una forma súbita, rápida. Por lo tanto, cada vez que entramos en contacto nos da un carácter agudo, aunque el proceso es más cronificado. Carácter agudo y más cronificado. Vamos a tenerlo en cuenta también. Las sustancias alergénicas, como hemos comentado, pues son ciertos insectos, ácaros, pues mascotas, incluso a veces hasta hongos y todo. ¿Qué es lo que nos da lugar esta rinitis alérgica? Pues sobre todo, y más pensando en la rinitis, fosos nasales y por lo tanto más afectación a nivel de pulmón. Sí que suelen esos síntomas, se habla en todos los foros internacionales, que no suelen ser síntomas de una misma enfermedad y no de dos enfermedades aisladas, sino una misma, como sería ese carácter alérgico. Entonces, sí que, como he dicho, la rinitis alérgica, cada vez que entra en contacto con la sustancia alergena, se nos va a provocar la manifestación clínica, de ahí que se caracterice por episodios recurrentes, siendo dos síntomas característicos, muchos estornudos y mucha pérdida de líquido, muchas descargas nasales e incluso también mucho lagrimeo e irritación, picor, irritación. También tener en cuenta, la alergia no tiene cura, aunque sí los síntomas pueden controlarse, es decir, intentar reducir los síntomas, pero esa sensibilidad que tenemos, pues se nos queda ahí manifestada. Bien. Muchos estornudos, muchas descargas y mucho lagrimeo, Externo, interno, factor patógeno externo, factor patógeno interno, principalmente ese carácter, esa primera fase hablaríamos solamente de ese carácter externo, pero cuando se nos remite mucho, bajada de defensas, debilidad, somos más vulnerables, es porque ya empieza a afectarse alguno de los órganos. Claro que hay que diagnosticarlo, definir perfectamente esos síntomas, buscar las formas de aparición, analizar esa duración de ese cuadro sintomático, analizar la frecuencia de aparición del cuadro
y sobre todo ir analizando los posibles desencadenantes. Vemos dos fases, una fase aguda y eso cuando se hace recurrente se nos da lugar a una fase más cronificada. Pensando en el carácter alérgico, ya nos vamos directamente a la parte cronificada, aunque tenga esos momentos de ese carácter agudo, que lo que viene a indicarnos que es carácter agudo, mucho patógeno externo, carácter crónico, presencia de deficiencia. Por lo tanto, lo que viene a indicarnos que nos encontraremos con dos tipos de fases: la fase de crisis, carácter agudo, mucho factor patógeno. Fuera de la crisis ya no hay prácticamente patógeno, pero continuamos con ese sistema defensivo debilitado. Otra forma de caracterizar, pues como hemos dicho, ese carácter alérgico, pues ese carácter, digamos, agudo, ese carácter recidivante, que lo hace más cronificado. Claro, para todas esas personas que presentan esos problemas alérgicos estacionales, sea el polen, el polen. En el polen nos vamos a encontrar con dos situaciones típicas y en las cuales vengan definidas por las características climáticas. Por eso, cuando viene la primavera, uno de los principales noticias que nos aparecen, dicen: cuidado con todas esas personas que son alérgicas. Esas personas alérgicas, porque resulta que como hemos tenido un invierno muy lluvioso, ahora emergen todas las gramíneas y van a dejar en el ambiente una cantidad impresionante de polen y por lo tanto lo que tienen que hacer es abstenerse de salir a los espacios abiertos porque va a tener una gran agresión, una gran invasión y va a entrar en contacto con esas sustancias alergénicas y se va a manifestar esos cuadros clínicos de una forma muy, muy intensa. Claro, y lo entendemos ¿por qué? Porque tenemos nuestro sistema defensivo aquí, pero mucho factor patógeno nos gana y tenemos el cuadro sintomático. Bien, pero también se nos puede presentar otra noticia en que nos diga: cuidado con las personas que son alérgicas y sobre todo aquellas que son alérgicas al polen, que también se le llama a eso pues la fiebre del heno, que son alérgicas al polen, porque como hemos tenido un año muy, muy seco, todo lo contrario el anterior, muy, muy seco, resulta que no se ha podido limpiar bien la atmósfera y por lo tanto ahora está muy cargada de ese polen y puede manifestarse con esos cuadros clínicos. Lo que viene a decirnos que independientemente haya llovido o no haya llovido, se nos puede presentar esas crisis por la propia rinitis, por la propia fiebre del heno. Pero todo va a depender de la cantidad de alergeno que haya en el ambiente. Claro, cuando nos encontramos con situaciones de este tipo, nuestra medicina alopática, nuestra medicina, lo que hace es intentar ver a qué tipo de sustancias somos alérgicos. Analizando bien las sustancias, determinando bien las sustancias o la sustancia a la cual presenta esa sensibilidad, lo que se hace es elaborar una vacuna. Una vacuna. La vacuna, el objetivo que tiene, ¿qué es? Es fortalecer el sistema defensivo para poder defenderse, poder contrarrestar esa invasión de esas sustancias alergénicas. Es como si dijéramos que la vacuna nos está aportando
pequeñísimas cantidades de esos tipos de polen que estamos sensibilizados para mantener tan solo alerta ese sistema defensivo, de forma que cuando vayan un poco en aumento en el ambiente, pues que no nos dé el carácter sintomático, ya que el sistema defensivo está más fuerte. Claro que si realmente en el ambiente lo que tiene es una elevadísima cantidad, pues claro, dentro de esa lucha, si gana el factor patógeno, se nos produce la enfermedad. Pero he aquí el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que intenta hacer la vacuna, ¿qué es? Que ese sistema defensivo esté lo más alto posible. Cuanto más alto, mayor cantidad de sustancia alergénica voy a necesitar para que me pueda dar ese carácter, esa sensibilidad, para que se manifieste esa sensibilidad. Y eso también es uno de los principios que quiere seguir la medicina china. Fortalecer el sistema defensivo para que se precise una mayor cantidad de factor patógeno externo para que pueda manifestarse ese cuadro. Por eso, todas las medidas preventivas van a ser adecuadas para mejorar y mantener la calidad de vida. En el caso del ácaro del polvo, pues lo que hay que establecer una limpieza muy extrema para que no se queden restos de polvo, y eso lo que va a hacer que cuanto menos ácaro haya, menos posibilidades de manifestar la patología. Evitar salidas al campo, sobre todo en aquellos momentos de gran auge de polen, Mantener el dormir con las ventanas cerradas con el fin de que no penetre polvo, de que no penetre polen, de forma que esa microatmósfera esté más libre de esos agentes patógenos. En cuanto a plantas medicinales, el objetivo va a ser el mismo que el de la vacuna, y es el ayudar, fortalecer ese sistema defensivo para que esté lo más alto posible, con el fin de que pueda luchar mejor contra esas sustancias alergénicas que nos están invadiendo, de forma que todo aquello que pueda superar, pues no se va a manifestar. Y para ello hay una combinación muy específica compuesta por las ramitas de canela, compuesta por los frutos shanti, conocida también como cachurrera, compuesta por hojitas de menta, aparecen hojitas de menta, y también compuesta con una cuarta que sería el huanchi, el astrágalo, la raíz de astrágalo. De todas ellas, la astrágalo es la que tiene un carácter más fortificante, mientras que las otras tres tienen un carácter de reducir síntomas, sobre todo esos síntomas característicos, congestión nasal, descargas nasales, y además eliminar el patógeno externo que está invadiendo. Claro, ¿qué nos indica esto? Esto nos va a servir principalmente a ese carácter más alérgico, porque el carácter alérgico, muchas recidivas, y por lo tanto presenta también síntomas de deficiencia, por eso presenta el astrágalus. Y creo que lleva otra más. Sí, el Baizu, que es el atractilodes, las dos más típicas para tonificar el bazo y el pulmón como elementos más característicos, y por ende también el riñón, que es el que se encarga también de subir y de mantener la energía a nivel de pulmón para poder realizar su función de descenso. Por lo tanto, nos encontramos con Huanchi,
Astragalus membranaceus, Baizú, Atractylodes macrocéfala como grandes tonificantes, y luego para eliminar el patógeno externo tenemos la cachorrera, que es el Shanti, tenemos el Wicí, que es la canela, que tiene acciones diaforéticas dispersantes del factor patógeno externo de tipo viento frío, y luego también la menta, que es más carácter refrescante, que además del viento frío, con eso nos puede servir también para algo de viento-calor. De ahí que en caso de que estemos en ese proceso de transformación de esas grandes descargas nasales por una obstrucción más variable que nos está indicando que ese frío pueda transformarse en calor, ahí tenemos la menta para que no se transforme y nos dé ese carácter descongestionante. Sí que podríamos hacer son dos cosas también. Si solo se nos presenta el carácter agudo, es decir, agudo, y por lo tanto no hay síntomas de deficiencia, como es solamente carácter agudo, lo que hay que hacer es dispersar el patógeno externo. Para eso, pues, el Wicí, tenemos la cachurrera, que es el Shantium subiricum, y tenemos también la menta. En caso de que ya se manifiesten esas recidivas y por lo tanto ya algún síntoma de deficiencia, entonces cuando le añadimos el astragalus y el atractilodes. En caso de que estemos fuera de la crisis, no haya cuadro sintomático, pero sí ese síntoma de deficiencia para fortalecer, pues típicamente astragalus y atractilodes, los grandes tonificantes de pulmón, de bazo y algo de riñón, con el fin de fortalecer ese sistema inmunitario y de esa forma, cuando haya esa agresión, que lo tengamos lo más alto posible. El objetivo final está claro: vivir sin miedo al polen, vivir sin miedo a salir muchas horas al campo, vivir sin miedo en compañía de los animales, vivir en compañía de los animales y sobre todo el tener una mejor calidad de vida y poder respirar correctamente. Bien, hasta aquí lo que quería indicar, pero haciendo un poco de recopilación de lo que nos acontece, la parte que más me interesa es que tengamos claro cómo y el por qué se nos produce esa agresión. O bien se nos produce de una forma, vamos a decir, aleatoria y de una forma tan solo aguda, o bien se nos hace más cronificado. Si se nos hace más cronificado y hay síntomas de deficiencia, si solamente tenemos el carácter agudo, no solo tenemos síntomas de exceso. De ahí que nos vamos a encontrar con dos situaciones típicas. Ese carácter agudo, esa rinitis aguda, será un exceso de factor patógeno, y por lo tanto el principio terapéutico será dispersar el factor patógeno. Y en caso de que hayan recidivas, se nos va a manifestar un cuadro de un síndrome más de tipo mixto. Con esa agresión de ese factor patógeno en esos momentos de crisis, pero con base de deficiencia, somos vulnerables a la invasión de los patógenos. Pero nos podemos encontrar en esa otra situación en el que fuera de la crisis, evidentemente lo que nos queda es esa deficiencia y solamente tengamos que tonificar. A diferencia de lo que sería ese carácter agudo, en el que hemos eliminado el factor patógeno responsable, se ha reducido toda la sintomatología, pero como no había deficiencia, no hay síntomas de deficiencia ni de exceso ya. Se ha eliminado completamente. Eso no quiere decir que no se vuelva a repetir en un momento dado. Bien, pero no hay deficiencia. Y por lo tanto, si no hay deficiencia, no hay que tonificar. Otra cosa es que veamos que se va produciendo con ese carácter estacional. Entonces, para prevenir lo que nos va a llegar con esa cantidad de polen, es mantener el sistema defensivo lo más alto posible para que nos pueda contrarrestar o que pueda luchar
contra esa energía patógena con el fin de reducir su virulencia y que no dé lugar a la patología, que no dé lugar a ese cuadro clínico o que sea lo más leve posible. Lo mismo intenta hacer la vacuna. Y aquí, desde el punto de vista de la medicina china, de la fitoterapia china, pues lo intentaremos hacer con las plantas medicinales. Bien, si hay alguna pregunta. Es que aquí no veo preguntas. Bueno, lo dejaré al final, cuando termine la... A ver si podría ver aquí las preguntas. Aquí puedo ver el chat, a ver si puedo ver el chat. El chat. Bien, no tenemos preguntas. Bueno, pues lo dejaremos para después. Continuamos. Continuamos. Máster, ¿de qué trata este máster de formación permanente en fitoterapia tradicional china? Es un máster que tiene ya más de 30 años de experiencia, no con ese nombre, pero sí que todos los que formamos y estamos trabajando en el máster, pues ya tenemos más de esos 30 años de experiencia dentro de lo que son a nivel de cursos de formación. Y que no solamente dentro del campo de la fitoterapia, también dentro del campo de la acupuntura y sobre todo el gran bagaje es que tenemos a nuestras espaldas la formación de una cantidad inmensa de alumnos. Aquí hablaré más dentro de lo que es la especificación de la fitoterapia, porque el máster se fundamenta más en la parte de fitoterapia y su aplicación clínica. ¿Cuáles son las diferencias de este máster, pues, con otro tipo de másteres? Pues la diferencia, pues, es al final, con el final de los estudios, sobre todo, que hay un título propio de una universidad, que es la que nos da un respaldo académico muy importante, como es el caso de la Universidad de Yunnan, y además también tenemos el de la Universidad Europea del Atlántico. Por lo tanto, no solamente tenemos una universidad que nos está respaldando, sino que tenemos dos. Una, en este caso, vamos a decir, dentro de lo que serían los países asiáticos, en China, y otra a nivel de España y a nivel europeo. A nivel europeo. Además de las universidades, pues tenemos también otras entidades colaboradoras desde lo que son empresas relacionadas, entidades relacionadas dentro del campo de la fitoterapia y entidades relacionadas dentro del campo de la medicina china. Lo que pasa es que aquí se ha quedado tan ampliado que veo que no han quedado bien los nombres, pero tenemos el respaldo de la World Federation, de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina China, también el de la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura, UFAS y la World Federation. Bueno, aquí me han quedado mejor. La World Federation, UFAS y la Universidad del Atlántico como elementos de referencia más importantes. Bueno, Universidad de Yunnan, la Universidad de Medicina China de Pekín, tenemos la World Federation y tenemos la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura, no la he marcado, y la última que es la Universidad. ¿A quién va dirigido?
Va dirigido a todos aquellos terapeutas, a todos aquellos profesionales que ya tengáis conocimientos de medicina china, todos aquellos profesionales de la acupuntura que evidentemente ya disponéis de conocimientos de medicina china, que queréis ampliar no solamente los conocimientos, sino también el abanico de actuación clínica, y incluyendo la parte de la fitoterapia. Así, siempre se suele indicar que las dos herramientas terapéuticas más importantes dentro de la medicina china, se habla de la acupuntura y de la fitoterapia. De la fitoterapia se le da que pueden tratarse alrededor entre el 65 y el 75% de las patologías, en cuanto a acupuntura entre un 55 y un 65. Claro que si sumamos, vemos que eso nos da lugar a más del 100%. Hay algo que falla. Es evidente que hay algo que falla. Y algo que falla porque la forma de considerarlo. No quiere decir que sea una forma de considerarlo de forma individual, sino que se hace de una forma muy integral, combinando siempre para sumar y no para restar ni dividir. Siempre sumar, siempre unirse para sumar y no para dividir. Y eso hace que muchos de los tratamientos que se hacen con acupuntura también se pueden hacer con fitoterapia, y entonces lo que se hace es combinar ambas herramientas terapéuticas. También se dice que la acupuntura, como es la inserción de las agujas en un punto altamente energético, si está bien insertado, el efecto puede ser bastante instantáneo. Y en el caso de la fitoterapia, mucho más retardado, porque claro, se tienen que preparar las plantas, se tienen que administrar, se tienen que absorber, tienen que realizar los efectos terapéuticos. Claro que con ello, con la combinación de ambas, que es lo que tenemos: la acupuntura, efecto rápido, más corto en el tiempo; con la fitoterapia, de inicio más tardío, pero más largo en el tiempo, y eso hace que el abanico de actuación pues sea mucho, mucho más amplio. Por lo tanto, dirigido principalmente a esos profesionales de la medicina china, a esos profesionales de la medicina china y sobre todo de la acupuntura. Y digo la medicina china porque evidentemente han de tener los conocimientos básicos de de la medicina tradicional china. Sobre todo lo que es a nivel de diagnóstico, de diferenciación de síndromes e incluso ya abordajes terapéuticos, para luego, con el conocimiento de las plantas, lo que haces ya es realizar esa parte más clínica, más práctica, más de materias clínicas que nos pueden ayudar a resolver la problemática. Como hemos comentado, ese respaldo institucional da lugar a un título propio de la Universidad del Atlántico, y es importante porque el respaldo que se tiene es siempre mucho más académico. Y además, no solamente por la Universidad Europea del Atlántico, sino que a través de la fundación y con el respaldo de la Universidad de Yunnan, y eso hace que se pueda obtener una doble titulación. El máster lo tenemos desarrollado en una duración de un año, que generalmente no es exactamente un año, sino que ya es de un año y medio, en el sentido de que, e incluso a veces hasta los 2 años, si lo que es el proceso de formación sí que es un año, está estimulado un año, y se van a realizar prácticamente esos 60 créditos en un año. Vamos a decir que aproximadamente 50 créditos en un año, que será toda la temporalización que da con la impartición de todas las asignaturas correspondientes, y una última asignatura que se puede hacer con el mismo tiempo, o incluso lo que se hace también es poder alargar y un tiempo después, y solamente para la última asignatura, que es el trabajo final de máster, el TFM. Entonces, por eso digo que es un año, pero que es prolongable a 2 años, porque
medio año o ese año contiguo para que se pueda desarrollar esta asignatura. Todas las demás tienen que finalizar dentro del primer año. Se realiza el estudio de las plantas medicinales, atendiendo las premisas de la medicina tradicional china. Sí que se van a ver muchas plantas tradicionales chinas, pero que se intenta ir incluyendo plantas europeas, occidentales, y viendo un poco cómo se puede entender dentro de las premisas de la medicina china, de la fitoterapia china. Y digo eso porque dentro del ambiente occidental, las plantas medicinales se le dan unas virtudes, unas acciones terapéuticas, atendiendo a la gran diversidad de principios activos que tienen, mientras que desde el punto de vista de la fitoterapia china, no, esas atribuciones, esas virtudes no se le dan por los principios activos, sino que se le dan por una serie de propiedades como son naturaleza, sabor, meridianos. La metodología que se sigue es una metodología altamente online, lo que permite que disponéis del campus virtual las 24 horas del día y que prácticamente el profesor lo tenéis pendiente de cualquier tipo de actuación que vosotros hagáis. La respuesta del profesor está en 24 o 48 horas, generalmente suele ser menos, pero sí que lo que tiene establecido es esa respuesta, con la particularidad de que al menos entre 2 y 3, generalmente vamos a poner dos tutorías mensuales para ir avanzando en las distintas asignaturas, en las distintas materias. Los exámenes también se hacen de forma online, pero tenéis un tiempo determinado y un horario determinado para poder completar el examen. Y finalmente el último sería ya el trabajo final de máster. Bien, muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, a ver que pueda veros, que hasta ahora no os puedo ver. Estáis aquí, aquí. Vale. Solo las personas que terminan su formación de acupuntura, no necesitan estudiantes de diplomado, acupuntura. No, no, no. Cuando he dicho eso, he hablado en general en cuanto a profesionales. Es decir, profesionales, terapeutas. He dicho de la acupuntura porque seguro que han hecho medicina china, pero hay quien haya podido estudiar, no haya terminado, pues por ejemplo, con los estudios con la parte de acupuntura, pero sí ya tiene completada todo lo que es esa parte de conocimiento de la medicina china, diagnóstico, diferenciación de síndrome, evidentemente todo lo que es la parte teórica, abordajes terapéuticos, como mínimo, pues necesita esa parte para poder entender un poco también el funcionamiento de las plantas medicinales. Pensar que dentro de las plantas medicinales estaremos indicando si son para tonificar el yin, son para tonificar el yang, lo que hacen es descender el chi patológico y si no tenemos conocimiento de por qué y cómo se producen este tipo de situaciones, pues difícilmente vamos a entender las plantas y cómo utilizar dichas plantas medicinales. No sé si había alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? Voy a buscar el correo y os pondré ahí el correo de secretaría. A ver, os pongo el correo de secretaría, cualquier consulta que tengáis, pues lo podéis
lo podéis mandar a través del correo también. Era Biorica y su correo. Y si precisáis mi correo, también tenéis disponible mi correo, para cualquier consulta que preciséis sobre cualquier tema de fitoterapia china. No sé si hay alguna pregunta más. Tenemos a Raquel que está escribiendo. A ver, ¿qué día comenzaría el máster? La idea es que el máster empezará, no hay una fecha concreta, pero estará dentro del mes de octubre, dentro del mes de octubre. Ya se os irá avanzando toda la información antes, dentro del mes de octubre, como muy tarde, primeros de noviembre, pero en un principio sería para octubre. Bien. Bueno, ahora nos surgen preguntas y después seguramente nos va a aparecer todo. De todas formas, os he dejado ahí el correo, tanto el de secretaría como el mío, y cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis, pues podéis localizarnos fácilmente. Y nada, solamente espero que haya podido ser de interés esta pequeña charla y para aquellos que estéis más interesados en el máster, pues seguro que nos continuaremos viendo. Un fuerte abrazo. Chao.